Bueno, la siguiente área del conocimiento es la gestión de las comunicaciones del proyecto. ¿Qué es lo que busca esto? Asegurar que la planificación, la recopilación, la creación, la distribución, el almacenamiento, la recuperación, la gestión, el control y el monitoreo de la información sean oportunos y adecuados. Entonces hay que tener en cuenta que un proyecto depende mucho de la comunicación que haya tanto interna con los que están ejecutando el proyecto como externa con los promotores del proyecto o los clientes como tal. Y hay que tener mucho en cuenta que los directores pasan gran parte de su tiempo es comunicándose con los miembros del equipo y con los otros interesados del proyecto. Entonces, por eso es muy importante tener una buena gestión de la comunicación del proyecto, porque esto va a ayudar y va a influir directamente tanto en la ejecución como en el resultado final del proyecto. ¿Qué procesos tenemos en la gestión de comunicaciones del proyecto? Entonces, el primero es planificar la gestión de comunicaciones. Entonces, este es el proceso donde se desarrolla un enfoque y un plan adecuado para la comunicación del proyecto. El segundo es gestionar las comunicaciones. Entonces, aquí se crean, se recopilan, se distribuyen, se almacenan, se recuperan y se le da una disposición final a toda la información del proyecto de acuerdo con el plan de gestión que se haya hecho en el paso anterior o en el proceso anterior. El tercero es el de controlar las comunicaciones. Entonces en este proceso como tal se monitorea y se controlan las comunicaciones a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. ¿Para qué? Para asegurar que pues, se cumplan y se satisfagan las necesidades de información de todos los interesados del proyecto. Pues obviamente los interesados pueden ser tanto internos como externos. El siguiente área es la gestión de los riesgos del proyecto. ¿De qué se trata esta área? Es tratar de gestionar con anticipación los riesgos que pueda tener el proyecto con el fin de minimizar pues los efectos que pueda tener en el proyecto y eliminar potenciales problemas de que se puedan presentar durante el proyecto. También es tratar de aumentar el impacto de eventos positivos y tratar de disminuir el impacto de eventos negativos. ¿Qué procesos contiene la gestión de los riesgos del proyecto? El primero es planificar la gestión de riesgos. Entonces es cómo definir cómo se va a llevar a cabo las actividades de la gestión de riesgos del proyecto. El segundo es identificar los riesgos. Entonces en este proceso se determinan todos los riesgos que puedan afectar el proyecto y se documentan muy bien. Puedes documentar todas sus características, cómo se pueden dar respuesta o cómo se pueden presentar como tal esos riesgos, de qué manera y qué probabilidad tienen. El siguiente es realizar el análisis cualitativo de los riesgos. Entonces en este proceso se priorizan los riesgos para un análisis o para una acción posterior. Se evalúa la probabilidad de ocurrencia y el impacto de dicho riesgo. Entonces en este como que se combinan estas dos probabilidades, tanto cuál es la probabilidad de que ocurra y cuál impacto tendrá dentro del proyecto. Se analiza muy bien cada riesgo. Luego se realiza el análisis pero cuantitativo de los riesgos. Este ya es el mismo análisis pero de una manera numérica de los efectos que produciría este riesgo si llegara a ocurrir sobre el proyecto. Luego es planificar la respuesta a los riesgos. Entonces este proceso es como mirar las opciones eh, eh, y acciones que se deben mejorar para evitar que el riesgo ocurra o qué medidas se deberían tomar para reducir esa amenaza. Y por último, controlar los riesgos. Entonces ya en este proceso se hace y se implementa el plan de respuesta al riesgo, de que, cómo se va a responder si llega a ocurrir este riesgo. Y se le da un seguimiento y un monitoreo, sobre todo a los riesgos que puedan ocurrir en el proyecto. Listo. La siguiente área de conocimiento es la gestión de las adquisiciones del proyecto. Entonces, siempre en un proyecto, pues
puede ser necesario adquirir bienes y servicios ajenos o externos a la organización y que van a incluir o van a afectar directamente al proyecto. Entonces la idea de eso es cómo administrar todo este tema de los bienes y servicios externos a la organización que no están dentro de nuestro recurso humano. Em, ¿Cuáles son los procesos? Planificar la gestión de adquisiciones. Entonces en este proceso se documentan todas las decisiones de adquisición de un proyecto y se especifica el enfoque de la adquisición y pues se pueden evaluar los proveedores que nos pueden suministrar esa necesidad como tal. Luego se efectúan las adquisiciones. Entonces en este proceso pues ya se obtiene una respuesta de los proveedores, se seleccionan y se les adjudica como tal un contrato. Luego viene el proceso de controlar las adquisiciones. Entonces en este proceso se gestionan todas las adquisiciones, se monitorean, se revisa la ejecución del contrato que se le ha hecho a los externos y si se evalúan y se efectúan cambios y correcciones pues según corresponda. Por último, cerrar las adquisiciones. Este es el proceso de finalizar, que finaliza cada adquisición del proyecto, cuando ya se termina como la labor del bien o servicio que se contrató por parte externa. Eh, en la adquisición, en la gestión de adquisiciones, pues se maneja todo el tema de contratación con externos y todo el tema de órdenes de compra, eh, todo lo que tenga que ver con adquisiciones externas. El siguiente es la gestión de los interesados del proyecto. Esta es una gestión con grupos o organizaciones que pueden afectar o pueden ser afectados por el proyecto, donde se analizan pues las expectativas de los interesados y cuál es el impacto que podrían tener. ¿Qué procesos contiene el área de gestión de los interesados del proyecto? Primero es identificar los interesados. Entonces en este proceso pues se identifican todo el grupo de personas o organizaciones que como ya lo dijimos pueden afectar o pueden ser afectados por el proyecto o por una decisión del proyecto. Y también se documenta toda esta información relativa. Luego se planifica la gestión de los interesados. Entonces en este proceso se desarrollan estrategias de gestión adecuadas para lograr una participación efectiva de los interesados durante todo el ciclo de vida del proyecto. Luego se gestiona la participación de los interesados. Entonces es como el proceso de comunicación y trabajar directamente con los interesados para pues, satisfacer sus necesidades o expectativas. También se abordan todo el tema de los incidentes en un momento que ocurra y se fomenta como una participación entre todas las partes, también a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Por último es controlar la participación de los interesados. Entonces aquí en esta parte pues se monitorea como tal la relación que hay con los interesados en el proyecto, se ajustan algunas estrategias si hay que hacerlo o planes que involucren como tal a los interesados del proyecto. Bueno, muchísimas gracias. Esta exposición pues fue basado en el libro El director de proyectos a examen y de la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos que fue publicada por Project Management Institute. Muchísimas gracias.